Ayer estuvimos viendo que habían tres elementos o participantes en la alabanza. ¿Ustedes recuerdan cuál era? Primero era el receptor. Segundo, la ofrenda. Y tercero, el ofrendante. Ayer hablamos mínimamente del receptor, que es el más importante. Amén. Que no necesita ni la ofrenda ni el ofrendante, porque él por sí solo es muy exaltado. Amén. Vimos el ofrendante, que al contrario del receptor, lo necesita todo a él. Amén. Depende de él y es por él y para él. Ahora, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ofrenda. La ofrenda. Y en el libro de Hebreos decíamos sacrificios de alabanza. Pero ven lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dice la palabra del Señor aquí. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Aquí aparece una palabra que describe la ofrenda. Hay una palabra aquí o dos palabras que describen la ofrenda. Esa palabra es para ofrecer. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sacrificios espirituales. Entonces, si vamos a describir la ofrenda conforme a este versículo, la ofrenda que ahora damos a Dios, la ofrenda es espiritual. La ofrenda no es terrenal, sino que es espiritual. La pregunta es, ¿por qué es espiritual? ¿O por qué debe ser espiritual? Cuando hablamos de que es espiritual, estamos hablando de algo que no procede de la tierra, viene de arriba. La ofrenda viene de arriba, es algo de arriba, no de abajo. La ofrenda es espiritual y vamos a ver por qué es espiritual o por qué debe ser espiritual. Vamos, por favor, acompáñenme a Juan. Vamos a volver a Primera de Pedro, pero a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4. ¿Por qué la ofrenda debe ser espiritual? Sacrificios espirituales. Dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando nuestro Señor estaba hablando con la mujer samaritana, le dijo, ustedes adoran en este monte.
Pero yo digo que ni en este monte, ni en este lugar adoraréis al Padre. Y vean cómo el Señor dice, Dios, Juan 4:24, Dios es, la ofrenda es espiritual o debe ser espiritual, porque la pregunta es ¿por qué es espiritual? Bueno, tiene que ser espiritual necesariamente por causa del receptor, por causa del Señor, porque Él es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Dice, es necesario que le adoren o que se le adore. Entonces, Dios no recibe algo que no sea espiritual. Algo que no sea en el espíritu. Cuando alguien está en un lugar cantando y usted mira para allá y dice, y está adorando, no necesariamente se está produciendo ahí algo en el espíritu. Puede ser que sea una persona, aunque no conozca a Cristo. Yo hablaba una vez, le estaba predicando a una cantante conocida, y ella me dijo, ay, a mí me gustaría cantar esas canciones porque a mí me gustan mucho las canciones cristianas. Y ella tiene una voz preciosa, es una persona conocida, y bueno, la contratan, eso, va a los diferentes lugares y canta. Yo le dije, te voy a mandar algunas canciones cristianas. Si ella se pone a cantar algunas canciones cristianas, alguna adoración cristiana, ¿va a producir ella un sacrificio espiritual aunque tenga las canciones, letras cristianas? No. No. Porque tiene que ser en el espíritu. Y esa persona tiene que tener al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo lo tienen aquellos que han recibido a Cristo. La ofrenda debe ser espiritual, porque Dios es espíritu. El Señor le dijo a ella en el versículo 23, Juan 4:23, a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu. Entonces la ofrenda debe ser espiritual. No es una ofrenda que la produce la carne. No es de carne y sangre. No procede de abajo, es de arriba. Antes en el Antiguo Testamento la ofrenda era visible. Se veía. Ahora es invisible. Ahora la ofrenda es invisible. Antes la ofrenda era visible y muerta. Ahora la ofrenda es invisible y viva. Es una ofrenda viva. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué esta ofrenda es una ofrenda viva? La pregunta sería, ¿cómo puedo yo ofrecer sacrificios espirituales? Si usted va otra vez al pasaje principal que estamos viendo en este día, que es Primera de Pedro capítulo 2, vaya conmigo por favor otra vez. Primera de Pedro capítulo 2. Leímos en el verso 5. Vosotros también, dice que habla ahí para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo puedo yo
ofrecer sacrificios espirituales. Si eso es algo que viene de arriba, si es una ofrenda que no se ve, si es una ofrenda que es en espíritu, ¿cómo puedo yo hacerlo? En este pasaje, en varios versículos, señalan al origen, a la clave de la ofrenda. Por ejemplo, aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, en el verso 4, hay una palabra al principio del verso que dice, acercándoos, ¿a quién? A Él. Es Él, y es por medio de Él y para Él. Él es el que produce la ofrenda espiritual. Dice, acercándoos a Él. Cuando se refiere a Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y hablando de Él, dice el verso 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Aleluya, Él es precioso. Tres veces dice que es escogido, que es precioso. Él es el origen y Él es el que produce la ofrenda espiritual. Y hacia quien se da esa ofrenda también. Dice aquí, Él es precioso, pero para los que no creen, dice, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Realmente, hermanos, este tema sobre la piedra en el Antiguo Testamento muchas veces se presenta a Dios como esa piedra, como esa roca. Deuteronomio, por favor, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. En el verso 15 habla de esa roca también, la roca de la salvación. En el verso 18, de la roca que te creó, te olvidaste. Versículo 30, habla de esa roca también. Versículo 31, dice, porque la roca de ellos no es como la roca nuestra. Dice la palabra, etcétera. Por ejemplo, también en el Salmo 18, no tienen que buscarlo, dice, Jehová es roca mía, castillo mío, Él es mi roca. Versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En el verso 46 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Señor es esa roca. Él dice también en Deuteronomio capítulo 8, si me gustaría que lo vieran. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 dice, que te hizo caminar, hablándole a Israel, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpiente ardiente y de escorpiones y de sed, donde no había agua.
y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Aleluya, Él te sacó agua de la roca. Ahora, algunos podían preguntar, bueno, eso es un simbolismo, la roca. No es solamente que se le aplica así simbólicamente, sino que hay pasajes donde lo señalan directamente. No es una interpretación de alguien. No, está señalado Él como la roca. Primera de Corintios, capítulo 10. Vaya conmigo, por favor, al versículo 4. Dice aquí, leímos en Deuteronomio que Él te sacó agua al pueblo. Él le dio agua de la roca. Ellos bebían de la roca. Primera de Corintios 10, 4 dice, y todos, ¿están conmigo? Todos. Primera de Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida. La misma bebida. Ahora da un detalle. Esa bebida era una bebida, ¿cómo? Espiritual. Claro, físicamente se vio una roca en el Antiguo Testamento. Dios la abrió y de la roca se veía que salían aguas. Y ellos bebieron terrenalmente, palpablemente. Pero en realidad ellos estaban siendo sustentados. Y fueron sustentados como nosotros somos sustentados espiritualmente. Algo que no se ve, pero que es una realidad. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. Hay una roca espiritual que nos sustenta. Hay una roca espiritual que nos alimenta. Hay una roca espiritual que nos sostiene. Hay una roca espiritual que nos imparte vida. Hay una roca espiritual que nos hace ser. Aleluya. Y es solamente de esa roca espiritual que pueden surgir sacrificios espirituales. Dice, porque bebían de la roca espiritual. Dice que lo seguía. Y aquí dice, y la roca era Cristo. ¿Cuánto le pueden reconocer a la roca en esta hora? Aleluya. Oh amados, esto es tan importante. Porque nosotros somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Pero tenemos que ver de dónde vienen esos sacrificios espirituales. La roca espiritual. La roca espiritual. Por eso que dice la palabra, por medio de Él. De Él. Hermanos, quiero decirles que en los primeros años de mi vida como creyente, yo estaba consciente de mí adorando a Dios. Yo estaba consciente de que los cánticos, esa era mi conciencia, mi sistema de pensamientos. Y donde yo me congregaba, donde yo vivía, siempre era así. O sea, yo canto a Dios. Yo a Dios le doy y Él es agradado con lo que yo le doy. Yo estaba consciente de mí. Y hacía el esfuerzo para cantar, para agradarlo a Él. Pero yo no tenía conciencia de la roca espiritual, ni de sacrificios espirituales. Ni estaba claro con lo que era lo que estaba pasando realmente en el mundo espiritual mientras yo estaba adorando. Pero miren cómo aquí lo aclara aún mejor. Hebreos capítulo 2. Aquí vemos la roca espiritual.
la piedra viva, actuando en medio de la congregación. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, claro, para poder traer sacrificios espirituales tiene que ser una vida santa, santificada. Y aquí dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué bueno que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gracias al Señor. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Te alabaré. Ahora, ¿dónde está Cristo ahora? Decimos, está a la diestra del Padre. Pero Cristo está en medio de la congregación. ¿Y qué Él hace en medio de la congregación? Él alaba al Padre. Dice la palabra de Dios en Job 35:10. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cántico en la noche? ¿Cómo Él alaba al Padre en medio de la congregación? Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, a los cuales Él le llama hermanos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuántos tienen el espíritu de su Hijo? Levanten la mano. Y dice la palabra, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre. Es Cristo en nosotros, el cual adora al Padre. Es la piedra viva, es la piedra viva la cual adora al Padre en nosotros. Es un misterio. Pero solamente solo Él puede producir sacrificios espirituales. Solamente Él puede traer ofrenda espiritual agradable a Dios. Porque Él es la piedra viva. Él hace que se produzca esto en medio de nosotros. Sofonías 3. Mire conmigo Sofonías 3, versículo 17. Acuérdense, el nombre de Él es Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Que Dios con nosotros. Y es Él que dice aquí versículo 17. Jehová está en medio de ti. Anunciaré mi nombre, tu nombre, mis hermanos, en medio. Jehová está en medio de ti. Es Él en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Aleluya. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con ¿qué? Con cánticos. Él en medio de ti adora al Padre, se regocija en el Padre y te parte gozo a ti. Él en medio de ti adora al Padre. Trae sacrificios espirituales. Bendito sea el Señor.
Él trae ese cántico, Él trae ese gozo, Él trae esa devoción hacia el Padre, la cual es espiritual. Espiritual. ¿Cómo lo hace Cristo? Lo hace, como dice aquí la palabra, con gozo. En el Salmo 16, hablando de Cristo. El Salmo 16 habla de Cristo. Maravilloso salmo. Habla de ese tiempo con Dios, aún en medio de la cruz. Ese mostrarme la senda de la vida. Dice el versículo 16, el versículo 11 del Salmo 16. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El Hijo se deleita en el Padre para siempre. Se deleita en el Padre. Y aquellos que participamos de ese deleite es aquellos donde Él habita. Y Él habita en nosotros y podemos participar de ese deleite, de esa ofrenda espiritual. Él lo hace también con gozo y también lo hace con un santo temor. La ofrenda hay que llevarla con un santo temor. En el Salmo 5, verso 7, dice la palabra: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Miren, hermanos, en el libro de los Salmos hay algunos misterios. Y uno de los misterios que hay en los Salmos es lo siguiente. De repente usted ve al salmista cantando, profiriendo alabanza, dando algunas declaraciones. Y hay un momento en muchos salmos donde parece que hay como un cambio y surgen cosas que usted dice: ¿de dónde vino esto? Y es una adoración o una referencia de Cristo hacia su Padre. Y un día le voy a mostrar en la iglesia varios salmos para que ustedes vean cómo de repente se está hablando de un tema y el mismo salmo, como que de repente hay un cambio. Y se comienza a señalar a Cristo. Y se comienza a adorar al Padre, o el Hijo está adorando al Padre. Hay una cosa tremenda, es algo que es espiritual, algo maravilloso que aparece en los salmos. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Por ejemplo, en algunos salmos de repente comienza a decir: Jehová es mi luz, mi salvación. Y está diciendo, por ejemplo, el Salmo 89, para mencionarle uno de memoria. Y en un momento dice, entonces hablaste en visión a tu santo. Y comienza a decir: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y comienza a decir allí a David, pero después cambia y dice: Él es el primogénito de toda la creación. Lo he puesto como el primogénito y comienza a hablar de la eternidad de Él. Entonces usted da cuenta que en realidad no está hablando de David, sino que está hablando del primogénito, que en el libro de Colosenses dice que Él es el primogénito para que en todo tenga Él la preeminencia y en todo tenga Él la gloria. Por ejemplo, hablando, dice que Él adora en un santo temor. Dice la palabra, Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ayer hablábamos de adorar, de alabar con lágrimas. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Aquí vemos a alguien que clamaba, que buscaba a Dios con gran clamor y lágrimas. Su hijo. Él tiene, amados, mientras estaba delante del Señor con esta palabra, Dios me hablaba algo tan precioso tocante a Cristo. Y es que no ha pasado ningún ser humano,
nadie que ha pasado sobre esta tierra ha tenido un corazón más quebrantado y humilde que Cristo. ¿Oyó lo que dije? Nadie ha tenido un corazón más quebrantado y humilde que Cristo. Dice la palabra de Dios. Él dijo, solo se lo leo, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Mateo 21:5. Y dice que él venía sentado sobre un pollino. Él lo hace de corazón. Ahora, en nosotros, Cristo es, decíamos, la piedra viva. De Él viene la ofrenda espiritual, los sacrificios espirituales. Y ahora nosotros, lo hemos estado viendo, pero vamos a ver el verso. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Solo resaltando lo que ya lo hemos dicho, pero resaltándolo un poco más en el verso que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 2:5, vosotros también. El verso 4 dice que Él es piedra viva. Que Él es piedra viva. Y aquí dice el verso 5, vosotros, ¿qué dice? También. Como piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Aleluya. Piedras vivas. Sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros podemos traer ofrenda, sacrificios espirituales solo por medio de Jesucristo. Porque Él nos ha hecho piedra viva, pero porque Él es la piedra espiritual. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo. Hay una piedra viva que vive en mí. ¿Cuánto dan gracias, Señor, por esa piedra viva? Ahora, y entrando ya en la última parte, ¿cuáles son los impedimentos que tienen las piedras vivas para traer sacrificios espirituales? Siempre traemos sacrificios espirituales o hay algunos momentos donde no, aunque tenemos a Cristo. Vamos a ver los impedimentos y vamos a ver cómo vencerlos para traer sacrificios espirituales. El primer impedimento sería la ignorancia del tema. La ignorancia, la falta de conocimiento de que Cristo es el que adora, de lo que hemos enseñado. Cuando uno ignora eso, entonces uno cree que es uno, y uno está consciente de uno. Entonces, esa realidad es más difícil que se lleve a cabo. Una falta de entendimiento de Cristo como aquel que trae esa ofrenda. Lo segundo sería una falta de santidad. Acuérdense, son sacrificios espirituales. Nosotros somos vasos, pero el vaso necesita estar limpio. Y gracias al Señor que nos ha lavado con la sangre de Cristo. Pero la palabra dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Si decimos que no tenemos pecado, dice 1 de Juan, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, diariamente tenemos que venir a confesar nuestros pecados. Diariamente necesitamos venir al Señor para que su sangre nos lave cada día. Diariamente necesitamos procurar que el vaso esté limpio. No puedo ofrecer sacrificios espirituales cuando el vaso está sucio. Yo le he contado, creo que a la iglesia, a las parejas, en una ocasión fuimos a dar una consejería a una hermana que tenía problemas en su matrimonio. Nos llamó, llegamos a su casa, mi esposa y yo, en la capital, y la hermana estaba llorando, estaba muy quebrantada. El esposo, hace unos minutos, le había dicho que le iba a matar. El esposo cristiano. La amenazó de que le iba a matar. Y entonces me dice la hermana, mire, me acabo de decir que me va a matar. Y óigalo como está ahí. Estaba en la habitación. Señor, gracias, te alabo, aleluya, aleluya. Tú eres bueno, Señor, tú eres precioso. ¿Cómo es posible? Oh, santo, te adoro. ¿Iba a subir ahí sacrificios espirituales aceptables a Dios? Porque tú digas y repite, te adoro, te adoro, te adoro. ¿Usted cree que va a subir sacrificios espirituales ahí, no? Tiene que haber una vasija limpia, sin pecado. Por eso es tan importante continuamente presentar nuestra vida delante de Dios para que Él nos lave. Cuando venimos delante del Señor y si hay que dejar la ofrenda, ir a pedir perdón, es lo que enseña la palabra. Antes de hacer lo que él estaba haciendo, él tenía que ir a pedirle perdón a su esposa antes de venir a hacer una forma. Eso es una religiosidad. Oh, acabo con un hermano, estoy acabando con esto, chismeo o lo que sea, y después en la iglesia, aleluya. Oh, tú eres lindo, tú eres precioso. Oh, cuán bello es el Señor. No se puede. Se requiere un vaso limpio, un vaso santo. O una persona mintiendo, o una persona hablándole mal al otro y después adorando. O cualquier hombre o mujer viendo una pornografía o viendo algo por ahí después, Señor. Es imposible. Ahí decía uno de sus siervos en el Antiguo Testamento, Esdras, creo que la palabra él decía en una ocasión, porque es imposible estar en tu presencia a causa de esto. Y era que parte del linaje de Israel se había mezclado con mujeres extranjeras. Creo que fue en Esdras capítulo 10. Y él estaba orando y estaba derramado y estaba pidiéndole perdón a Dios. Y de lo que él le decía, Señor, perdónanos, nos hemos mezclado. El linaje santo se ha mezclado con el linaje, con el pueblo impío. Esto es un desastre. Y estaba orando, orando. Y en el momento al final dice, oh Dios, es imposible estar en tu presencia a causa de esto. El pecado, hermanos, ensucia el vaso y no deja que fluyan esos sacrificios espirituales. Pero gracias damos a Dios en esta mañana por Jesucristo, porque nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, primero para hallar misericordia. Cuando tú estás en esta situación, cuando yo estoy en esta situación, ¿qué debo hacer? No adorar. No, lo primero que debo hacer es acercarme al trono y pedirle misericordia, pedirle perdón, pedirle limpieza. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuánto están agradecidos por Cristo?
Gracias, Señor. Algo que también me ha afectado y nos afecta para que fluyan los sacrificios espirituales es la falta de disposición para buscarle. En el libro de los Salmos el salmista decía en varias ocasiones, pero menciono uno, donde decía: oh, tu rostro buscaré, oh Jehová. El amor por este mundo, el afán por las cosas materiales, el que no hay tiempo para estar con Dios, la carga pensando en cosas terrenales, hace que yo no obtenga una búsqueda de Dios. Tengo que sacar tiempos, y tiempos largos. Alguna vez te dicen, saca 15 minutos, que alguien decía, no, con 15 minutos diarios que tú lo hagas está bien. Y lo he oído en prédica. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la palabra de Dios es tener tiempos de calidad, pero también de cantidad de tiempo en esa calidad para estar a solas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor pasaba toda la noche y etcétera, etcétera. Tomar una hora, tomar 2 horas, no sé el tiempo, pero tomar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Dejar que Él fluya. Dejar que el Espíritu de Cristo en ti y en mí fluya. Por ejemplo, en las mañanas, no sé cuánto le ha pasado, lo he testificado. Dios me ha despertado con un cántico. Por la madrugada he sentido un cántico. Un cántico. En estos días varias veces venía a mí ese cántico. Ese cántico que dice, creo que la palabra es, no hay otro lugar que estar más grande que estar a tus pies. Y ahí venía otra vez. Pero también en un momento que estaba haciendo otra cosa, venía el cántico otra vez. Y a veces ese es el momento, muchas veces es el momento para nosotros dejar cosas y arrodillarnos y dejar que Cristo adore al Padre. Verdaderos adoradores que son guiados por el Espíritu de Dios, adorar al Padre. Dios quiere que tú y yo le adoremos. Hemos visto el receptor, el ofrendante y la ofrenda. La ofrenda es espiritual. La ofrenda es de arriba. La produce Cristo. Pero Dios ha puesto a Cristo en nosotros. Pudiéramos estar de pie, amados hermanos. Y vamos a orar en esta mañana. En este momento estamos en la presencia de Dios, amados. En este momento Él está aquí. No podemos irnos de este lugar sin clamar al Señor de corazón y pedirle a Dios en su gracia que Él nos conceda ser verdaderos adoradores por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oh, que mi vida sea edificada, que mi vida crezca cada día, para ser cada día un mejor sacerdote para Dios, una piedra viva para Dios, no para hacer solamente cosas, para sobre todas las cosas de lo que se hace en la iglesia. Lo principal que se hace en la iglesia no son los ministerios, aunque vamos a estar hablando de eso, que son muy importantes. Lo principal a que Dios te ha llamado es para ofrecer sacrificios espirituales. Pidámoselo al Señor en esta hora. Oh Padre, estamos delante de ti, Señor. Te necesitamos, Señor.
Oh, queremos que tú, oh Dios, nos reveles esta palabra. Nos haga entender esta palabra, pero sobre todas las cosas vivirla. Oh Padre, queremos que tú seas exaltado. Queremos, Padre, que mi corazón sea un vaso limpio, diariamente limpio, para que fluya tu Hijo, adorándote en espíritu y en verdad. Oh Padre, haz de nosotros una iglesia adoradora. Adoradora en el espíritu. Adoradora en espíritu y en verdad. Haz de cada uno de nosotros verdaderos adoradores. Oh Señor, que sea una prioridad en nuestras vidas. Cada día traer sacrificios de alabanza. Traer, oh Dios, ofrendas espirituales a ti. Oh Señor, ten misericordia, concédelo en el nombre poderoso de Jesús.